Hola, esto es Vivinilos, un canal hecho por y para la música. ¿Comenzamos? En este video quería unirme al reto que lanzó mi amigo Diego del canal Daguillo14, al cual les recomiendo a los que no lo hicieron que lo visiten y se suscriban. Realmente tiene mucho material en su canal muy interesante de música en formato físico. Él lanzó este reto con 20 preguntas random de tu colección. Es muy buen momento también como para poder redescubrir nuestra colección, buscando, investigando, y la verdad que me resultó bastante interesante. Así que bueno, son 20 preguntas. Paso directamente a la primera, porque la primera pregunta nos dice banda sonora que recomiendes. Bueno, yo quizás no lo he comentado en videos anteriores, pero no soy afín a las bandas sonoras, por lo cual no tengo en mi colección una banda sonora. Entonces, bueno, la primera pregunta la pasaría de largo para así ya pasar a la siguiente pregunta. La segunda pregunta del reto es álbum de tu país, edición de tu país. Bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar Supertramp y su disco Estampado Indeleble. Bueno, este disco es del año 1971, es el segundo disco de la banda. Bueno, y en su portada nos trae un torso de una mujer cruzada de brazos, con su torso desnudo, se ven sus senos. Bueno, en algunos países fue censurada esta tapa y en otros se les ha puesto, para evitar la censura, el nombre tapando todo el sector del pecho. Así que Supertramp, Estampado Indeleble. La tercera pregunta dice, muestra un picture disc. Bueno, yo quería mostrar este de Def Leppard, High and Day, que es un disco del año 1981 de la banda inglesa. Y bueno, todavía lo tengo cerrado. Nos muestra un nadador ingresando a una pileta en un clavado. Bueno, es un comentario que siempre se hace de los picture disc. Yo no tengo ningún tema con el sonido, lo que sí, bueno, tengo este y uno más me parece, pero bueno, si se me llega a topar alguno, no tengo problema en comprarlo. La pregunta número 4 dice, muestra un EP. También, en mi colección no tengo EP, pero para no hacerla pasar sin mostrar ningún disco, se me ocurrió hacer un poquito de trampa y mostrar un maxi, que es Movie Away de Culture Club. Este es el single sacado de su fue difusión de su cuarto disco, es del año 1986. Así que bueno, en vez de un EP, un maxi. Culture Club, Movie Away. Bueno, la próxima pregunta dice, muestra un 7 o 10 pulgadas. Bueno, yo revisando mi colección encontré este 7 pulgadas del cuarteto ABBA. Por un lado trae Chiquitita y por el lado B trae el tema Luz de Amor. La pregunta número 6 dice, un disco que consideres especial. Bueno, llegué a la conclusión que este disco Desiree de Bob Dylan es un disco muy especial para mí por la razón que fue el primer disco que compré cuando empecé a volcarme un poco a esto de poder comprar y coleccionar música en formato físico. Este es el 17º álbum del músico estadounidense y bueno, la verdad que es, aparte de lo que es el disco, su contenido es realmente muy interesante, es un disco que me gusta mucho. Así que Bob Dylan y su disco Desiree. La pregunta número 7 dice, un disco que no tenga letras en su portada. Bueno, para esa pregunta me decidí por el disco Led Zeppelin 4. Este disco, bueno, como se puede observar, en la portada no tiene letras, tampoco tiene en la contraportada. Es el cuarto disco de la banda, lanzado en el año 1971. Así que bueno, para la pregunta número 7, Led Zeppelin 4. La pregunta número 8 dice, muestra un grandes éxitos. Bueno, buscamos y apareció este grandes éxitos de Louis Armstrong, el trompetista estadounidense y cantante. Este disco fue lanzado en el año 1967 y recopila bastantes de sus obras
grandes éxitos. Bueno, llegamos a la pregunta 9 y dice un disco de un género diferente a lo que siempre escuchás. Bien, a pesar que el disco anterior que mostré tiene que ver con el jazz y este también, porque justamente el jazz es un género en el cual estoy incursionando de a poco, pero bueno, voy muy tranquilo porque no es muy fácil a mi parecer, pero es un género que sí quiero interiorizarme. Por lo cual me decidí por este disco de Artie Shaw, Tenías que ser tú. Este es un clarinetista y director de orquesta estadounidense, a mi entender infravalorado, estuve investigando y es un genio con el clarinete. Y bueno, como digo, era director también de una orquesta de jazz estadounidense. Este disco es del año 1975 y la verdad que es un discazo. Y también tiene una cuestión sentimental porque es uno de los primeros discos que he comprado de este género. Así que Artie Shaw, Tenías que ser tú. Llegando a la pregunta 10, dice disco que compraste por una canción. Bueno, ese disco es Anastasia y su disco Not That Kind. Justamente compré este disco por esa canción, Not That Kind, que es la primera. Yo la venía escuchando en la radio y dije, sí, lo voy a comprar. Lo compré realmente ciego y después, bueno, al escucharlo encontrás otras cositas lindas como Black Roses, Love Is Alive. Bueno, hay algunos temas también que están buenos, pero en ese momento, y fue la causa fundamental, el tema Not That King, que fue el nombre del disco. Así que bueno, Anastasia es una cantante estadounidense y este es su disco debut encima. Así que para la pregunta 10, Anastasia Not That King. La número 11 dice muestra un disco doble. Bueno, me he decidido por Charly García and the Prostitution. 60 por 60 es el disco. Es un disco doble, realmente hermoso, fíjense. La verdad que precioso. Los discos son negros, simples, pero realmente lo que sí aquí los tenemos, con una galleta hermosa, sobria también. Aquí también lo que se ve muy firme son los temas que trae este disco doble, básicamente. Pensar que tiene Cerca de la Revolución, La Sal no sala, Rezo por vos, Funky, Promesas olvidé, una cosa hermosa. La pregunta número 12 dice, disco que salió en el año de tu nacimiento. Bueno, yo nací en el año 1977, ya hace bastantes años, y en ese año se publicaba justamente Rumors de Fleetwood Mac. Esta obra de arte, para muchos, incluyéndome, el mejor disco de la banda, eso también es subjetivo, por supuesto, pero realmente un disco fantástico que marcó también una época en lo que es el género. Así que Rumors de Fleetwood Mac del año 1977, el año de mi nacimiento. Llegando a la número 13, dice vinilo que tenga sin abrir. Yo en mi colección tengo varios vinilos justamente sin abrir, es una cuestión mía que a veces encuentro el momento justo para abrirlo, no es que lo compro y lo abro. Y en esta oportunidad mostrarte Vida Cruel de Calamaro. Este es el segundo disco en su etapa solista. Es un disco experimental del año 1985. Bueno, está cerrado. También dice que trae un CD, que ya cuando lo abra lo veré. Y tiene la participación del Flaco Spinetta, de Charly García, de Roberto Pettinato y demás. Así que el vinilo sin abrir es Vida Cruel de Andrés Calamaro. La número 14 dice, muestra un álbum debut. Bueno, para esta ocasión me decidí por Boy de U2. Este es el álbum debut de la banda, lanzado en el año 1980. Acá podemos ver una voz de Bono impresionante y unas guitarras muy bien puestas, para decirlo de alguna manera, de The-Age. La verdad que se destacan muchísimo ellos dos. Este fue también el puntapié inicial para el descubrimiento de la banda a nivel comercial. Después de esto, bueno, con War y algunos discos más, ya sabemos todo lo que ha logrado U2. Así que U2, su disco Boy, el lanzamiento de la banda. La número 15 dice
portada de un álbum que se parezca a la portada de otro álbum. Bueno, en esta pregunta a la consigna se me ocurrió mostrar el álbum blanco de The Beatles y el álbum negro de Metallica. Estos dos discos son ampliamente diferentes, por el color obviamente, pero muy parecidos en su diseño, si prestamos atención. Ambos son neutros, blanco y negro, las letras muy esfumadas en sus tapas. 23 años de diferencia entre uno y otro, 1968 el álbum blanco, 1991, esas son las diferencias. Por otro lado, ambos son discos homónimos, porque uno se llama Metallica y el otro se llama The Beatles, pero bueno, álbum negro y álbum blanco también llamados comúnmente. Así que bueno, las portadas de los discos que se parecen entre sí, vuelvo a repetir haciendo un poquito de trampa, el álbum negro de Metallica y el álbum blanco de The Beatles. La pregunta número 16 dice: diseño de un gatefold que te guste. Bueno, para esta oportunidad me decidí por Good Evening Nueva York del señor Paul McCartney. Este fue un recital que él realizó en el Citi Field, que ese es un estadio de béisbol en Nueva York. Y bueno, trae dos discos, como dice acá, y un DVD. Y el diseño gatefold justamente, que es lo que me gusta, fíjense. La verdad que está muy lindo, tiene fotos del show previamente y también mientras se fue realizando. Así que el diseño de un gatefold que me gusta, Good Evening Nueva York de Paul McCartney. La pregunta número 17 dice: disco difícil de escuchar. Para ser sincero, bueno, me he detenido en este disco, El silbido del césped en verano, de Joni Mitchell, pero en mi caso no pasa a ser ya difícil. Sí lo digo de esta manera porque cuando empecé a escucharlo, las primeras escuchas, realmente me pareció un disco justamente difícil de escuchar. Hoy por hoy he descubierto lo que contiene esta obra de Joni Mitchell y realmente es un disco que me gusta mucho y ya se me hace placentero, pero reconozco que al principio es un disco que puede costar darle una buena escucha. Tiene toques de jazz, de rock, de folk, realmente es un disco hermoso. Así que el disco difícil de escuchar, El silbido del césped en verano. La pregunta número 18 dice: muestra un disco único de una banda. Bueno, encontré el Buena Vista Social Club. Este disco es el único justamente del grupo formado por músicos cubanos en estudio. Este disco realmente tuvo una acogida muy, muy importante en lo que es Estados Unidos y también para, aparte del público, para la crítica en general. Por lo tanto, Buena Vista Social Club, el disco único de una banda. La pregunta 19 dice: disco de tu país que recomiendes. Estuve buscando en mi colección y ha aparecido Acariciando lo áspero del grupo de rock argentino Divididos. ¿Por qué recomiendo este disco? Este disco, perdón, es del año 1991 y tiene unas joyas como El 38, Sábado, Cielito Lindo, ¿Qué tal, Sister?, A la Delta, El Burrito. Bueno, creo que ahí dije todo. Una versión de Voodoo Child del grandioso Jimi Hendrix. Así que Divididos y Acariciando lo áspero, el disco que recomiendo de mi país.